Y quiero explicarles con ustedes un poco de este curso, un poco del curso que se va a abrir este 12 de mayo para todos ustedes, cuál va a ser la dinámica, cuál van a ser las características del curso, algunos ejemplos, unos dibujos que vamos a hacer, tanto en esta aplicación de GeoEnso, que ya algunos lo conocen, habrán visto en videos de YouTube de mi persona, y también en AutoCAD. Vamos a hacer unos ejercicios. Bien, perfecto. Vamos a pasar, lo guardar, y vamos a pasar por aquí. Bien, el curso se compone de 20 clases. 20 clases tanto de teoría como práctica. Para este curso he agarrado temarios de tanto de la UNI, de San Marcos, de Católica, que son las universidades más grandes de Lima, Lima, Perú. De ellas he tomado los temas para este temario, ¿bien? Donde vamos a ver las primeras dos clases, geometría métrica, que es dibujo a mano alzada con instrumentos de dibujo, en esta aplicación llamada GeoEnso, donde puedo utilizar, bueno, compás, puedo utilizar escuadras, regla y transportador. Bien, porque sé que la mayoría lleva el curso a mano alzada con instrumentos de dibujo, compás, escuadra, reglas, escalímetro y mucho más. Bien. Aparte, ¿qué otros temas vamos a ver? Vamos a ver temas como introducción a la proyección ortogonal, proyección de un punto, vamos a ver proyección de recta, vamos a ver también proyección de plano, visibilidad de tuberías, que es un tema que muchos me han pedido. Anteriormente yo no lo he enseñado, esta vez lo voy a enseñar. También proyección de sólidos. Otro tema que también me pidieron fueron sombras de sólidos. Bien, también voy a enseñar ese tema. Intersecciones, perpendicularidad, paralelismo y vamos a ver también más a fondo también el tema de giros. Estos son los temas que yo voy a enseñar en 20 clases los días viernes, sábado y domingo a partir de las 8 p.m. a 10 p.m. Van a ser en total 20 clases, donde cada clase tendrá una duración de 1 hora y 40 a 2 horas. Es decir, que al final serán cerca de 40 horas en totales durante 7 semanas que va a durar el curso. Muy bien, perfecto. Ok, primeramente, lo que se trata de los instrumentos de dibujo. La mayoría que va a llevar el curso recientemente o los que ya comenzaron el curso me han preguntado por interno qué instrumentos de dibujo yo tengo que tener para poder llevar este curso, tanto en mi universidad como para el curso que estamos aperturando. Lo primero que tienes que tener son lápices o portaminas. ¿Pero qué tipo de lápices? Muy bien. Tienes que tener tres tipos de lápiz. El lápiz H o 2H, que es el tipo de lápiz suave, de mina suave que vas a utilizar para poder dar el procedimiento, las construcciones geométricas para llegar a la solución. Otro tipo de lápiz, otro tipo de mina que debes tener es el lápiz HB o F. Este tipo de lápiz es para poder colocar los datos como escalas, como medidas, ángulos y también tu nombre y apellido si fuera esta una hoja de práctica o examen. Por último, tendrías que utilizar el lápiz 2B o 3B para la solución. Bien, simplemente para la solución debes utilizar el lápiz de mina 2B o 3B, que es un tipo de mina muy grueso. Esto es, utilizamos este tipo de lápiz para poder resaltar la solución. Si no utilizas lápiz, también puedes comprarte portamina. Yo recomiendo, como siempre, un portamina tipo metálico, mucho mejor que de plástico, y comprarte un juego de minas de ese tipo para estos tipos que viene a ser HB, H o 2H o 2B o 3B. Muy bien, ese es el instrumento más importante que debes tener en tu repertorio, en tu lista de dibujo para geometría descriptiva. Otros instrumentos muy importantes vienen a ser las escuadras. Bien, ok. Aquí en la aplicación de GeoEnso yo tengo la escuadra de 45-45, pero tú cuando vas a comprar tus escuadras debes tener la escuadra de 45-45 y también la escuadra de 30-60 que se le llama cartabón. Cuando pides este tipo de escuadras, tú tienes, acá tengo un par de escuadras, que son también los que yo utilizo. Para estas escuadras depende, ¿ya? Uno, para tipo de hoja 4. Si tú eres de los que trabajan y vas a hacer dibujos en hojas A4, necesitas un par de escuadras que sean de tamaño de lado de unos 15 a 20 centímetros. Pero si tú
trabajas en hojas A3 o en hojas A2, es decir, realizas dibujos del curso de geometría descriptiva o el dibujo o curso del dibujo de ingeniería, necesitas escuadras de tamaño de 25 centímetros de lado a 30 centímetros, ya que muy pequeñas ya no te servirían para este tipo de formato de hoja. Muy bien. Ahora, tú tienes que ir a una tienda especializada en dibujo y tienes que pedir las escuadras de dibujo. ¿Cuándo te das cuenta que es una escuadra de dibujo? Cuando tiene relieve y cuando podemos ver el grosor, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de escuadras para colegio, que son muy diferentes. Muy bien. ¿Para qué sirven las escuadras? ¿Para qué sirven las escuadras? Bien, las escuadras sirven muy importantemente para poder trazar paralelas y perpendiculares. También sirven para utilizarlo como soporte o para utilizar sus ángulos de 45, 45, 30, 60. Bien, aquí tengo la escuadra de 45, 45. Yo lo voy a colocar por aquí. Ahí está. Y en color verde tenemos la escuadra de 30, 60. Por ejemplo, si yo quisiera, ahí está, si yo quisiera trazar paralelas a esa recta en color negro, lo que yo tendría que hacer es agarrar la escuadra de 45, 45, colocar la hipotenusa de la escuadra, es decir, el lado mayor, sobre la recta, y luego lo que tendría que hacer es moverme por uno de los catetos de la escuadra que está sujetada por el cartabón de 30-60 y tendría que trazar paralelas en esta dirección. Paralelas, paralelas, y así sigo girando, sigo trazando, disculpen, paralelas. Seguimos trazando paralelas y seguimos trazando paralelas. El trazo de paralelas es demasiado importante. ¿Por qué es demasiado importante el trazo de paralelas en este curso? Bueno, es muy importante para esto de aquí. Aquí tenemos un ejercicio del curso de geometría descriptiva, proyección de rectas. Sirve bastante para poder trazar las líneas de proyección. Las líneas de proyección de todos los puntos que conforman un grupo de rectas, un plano, etcétera. Por eso es importante saber utilizar las escuadras para trazar paralelas y perpendiculares de forma rápida. Bien, entonces eso es lo que estamos. Vemos aquí. Y como había indicado, también sirve para poder trazar perpendiculares. Agarramos la escuadra otra vez. Ahí está. Colocamos la escuadra. A uno de los catetos de la escuadra pegamos la hipotenusa del cartabón, que es la escuadra de 30-60. Manteniendo quieto el cartabón, vamos moviendo la escuadra sobre la hipotenusa del cartabón. Si yo quiero trazar rectas perpendiculares, lo que tendría que hacer es girar la escuadra. Giro la escuadra 90 grados hacia el otro sentido, el cartabón no se mueve, que es la escuadra de 30-60, y comienzo a trazar perpendiculares. Repito, esto es importante para poder trazar las líneas de proyección, hacer construcciones geométricas, trazar los pliegues. Tal vez ahorita no lo entiendas, pero cuando comience el curso vas a entender mucho mejor esto de lo que estoy hablando de líneas de proyección, línea de pliegue, a partir de la tercera clase. Muy bien. Entonces, esta es la función principal de las escuadras. Otra función viene a ser el uso de sus ángulos, ya que una escuadra tiene ángulos de 45-45, el cartabón tiene ángulos de 30-60 y podemos combinar esos ángulos para tener 120, para tener 135, para tener ángulos de 75 grados, etcétera. Bien, vamos ahora a los siguientes instrumentos. Otros instrumentos muy importantes aquí también vienen a ser, ahí está, el compás, pero no cualquier compás, tiene que ser un compás de precisión o compás de dibujo, ese es su nombre. Compás de precisión o de dibujo, ese es su nombre. Compás de precisión o dibujo. Muy bien. En lo que se trata de compás, yo recomiendo dos marcas importantes. Uno viene a ser la marca Rotring y otra es la marca Staedtler. Bien. Son marcas muy comerciales en lo que se trata de dibujo, de geometría descriptiva, para hacer trazos, para hacer traslación. ¿Para qué sirve? Antes que nada, el compás sirve para poder trasladar distancias de un punto a otro, para poder trazar arcos, ¿ok? O para poder dibujar cónicas aproximadas. Bien, las partes importantes de un compás, muy bien, vienen a ser la punta metálica del mismo compás, que va a servir como centro. Aquí tenemos un compás en la aplicación, en el software de GeoEnso.
Muy bien. Tener mucha precisión a la hora de colocar la punta metálica, que ésta no perfore a la hoja y no genere un agujero, que al final en el curso se ve bastante el orden y la limpieza. Y como había indicado, para poder trasladar distancias, es importante, por ejemplo, acá tengo la recta L, ahí está, y yo puedo trasladar hacia otra parte de la hoja esa misma distancia L. Esto lo vamos a hacerlo bastante cuando ya entremos a la parte de geometría descriptiva, como repito, a partir de la tercera clase. Muy bien. Ahora, en lo que se trata también del compás, recomendaciones importantes, no estar manipulando mucho lo que vienen a ser las piezas pequeñas del compás. Otro también aspecto vienen a ser los complementos del compás, como vienen a ser las minas que te vienen, la punta metálica y una mina de soporte. Y también importante lo que viene a ser la palanca, es decir, el adaptador para poder aumentar el radio del compás en el caso cuando tú utilices hojas A3. Cuando tú utilices hojas A3 o hojas A2, vas a necesitar, por ejemplo, aquí lo tenemos, vas a necesitar aumentar el radio del compás para poder hacer muchos mejores trazos. Aquí tengo el compás que voy a utilizar yo para las clases, que es el compás del software de GeoEnso. Muy bien. Ahí puedo colocar la precisión del radio que deseo y con esto voy a hacer los trazos, voy a trasladar distancias, poder trasladar ángulos sin utilizar el transportador y eso es lo que vamos a hacer en general con el uso del compás. Muy bien. Otra pieza importante también es el transportador, hablando de él. El transportador es una pieza importante para poder medir ángulos, pero ángulos de qué? Por ejemplo, ángulos de orientación, ángulo diedro que forma dos planos, ángulo de la pendiente, que es la inclinación. Estos tipos de ángulos es, para poder obtenerlos, para poder medirlos, es necesario un transportador. ¿Bien? En lo que se trata de transportador, puede ser uno transportador de 180 grados o también puede ser un transportador de 360 grados. ¿Sí? Em, cualquiera de los dos es importante, cualquiera de los dos puedes tener. Perfecto. Bien. Por otro lado, también puedes tener un protractor triangular. Un protractor triangular viene a ser una escuadra de 45-45. Escuadra. Ok, es una escuadra de 45-45. Y también viene a ser un transportador. Juega el papel de dos instrumentos a la vez. Eso es un instrumento complementario que podemos utilizar para las clases. Bien. ¿Es importante tener uno? Sí, es importante tener uno. Yo recomiendo tenerlo. Muy bien, y ahora vamos al siguiente. Aquí, y vamos a hablar de un instrumento muy importante que no quiero saltarme, que viene a ser, ahí está, el escalímetro y la regla. Una regla es muy importante ya que con ella podemos hacer mediciones de la longitud de una recta, por ejemplo. También podemos hallar la distancia visual que hay desde un punto, por ejemplo, de una torre con un barco o con un avión, para poder medir las distancias que hay entre dos rectas, las distancias mínimas, la distancia entre rectas cruzadas, etcétera. Es muy importante tener una regla. La regla trabaja con una escala natural, que es la escala 1 en 1, que significa que 1 centímetro de dato de problema es lo mismo que 1 centímetro representado en la hoja de papel. Pero en ocasiones, en algunas universidades, el curso se trabaja en diferentes escalas. Por ejemplo, escalas 1 en 100, que significa que 1 centímetro representa 1 metro. En esos casos, cuando trabajamos con diferentes escalas, es necesario utilizar, es necesario utilizar el escalímetro. El escalímetro es un instrumento de medición que trabaja con 6 tipos de escalas de reducción y con ellas puede utilizar otros tipos de escala utilizando factores de escala. ¿Cuáles son estas escalas que trabaja el escalímetro? Viene a ser 1 en 20, 1 en 25, 1 en 50, 1 en 75, 1 en 100 y 1 en 125. Repito, la escala 1 en 100, por ejemplo. ¿Qué significa la escala 1 en 100? Que vas a reducir una longitud de una recta y lo vas a representar en la hoja de papel una cienava vez, una cienava parte más pequeña que la original. 1 centímetro representa en la hoja de papel 1 metro. 1 metro son 100 centímetros y si dividimos 1 centímetro entre 100, eso me da 1 entre 100, que es la escala 1 en 100.
También en este aspecto, al igual que las escuadras, y no lo dije, para el escalímetro, y tanto para las escuadras, y tanto para el compás, yo sigo recomendando la marca Rotring, que es una marca que yo la utilizo y que me sirve bastante para lo que viene a ser el tema de... Muy bien, ok. Pasemos a otros instrumentos. Si tienen preguntas, por favor, escribirme en el chat. Yo con gusto voy a estar leyendo sus dudas. Hablemos sobre los instrumentos complementarios. Hablemos sobre los instrumentos complementarios. Estos vienen a ser, por ejemplo, borrador, tajador, que son muy importantes para el área de dibujo. Es importante que utilices un borrador de goma blanca, muy importante. Tajador con tacho para no estar ensuciando la hoja. Tener al menos 100 o 500 hojas para hacer bocetos, disculpen, para hacer bocetos antes de llegar a la solución. Muy bien. Y también si tú vas a realizar cónicas, por ejemplo, elipse, parábolas, que puede ser tu caso, puedes comprarte lo que viene a ser pistoletes u curvígrafos, que son estos que están aquí. ¿Para qué sirven? Como indico, sirven para poder unir puntos de una cónica, como lo son una elipse, una parábola o tal vez una hipérbola. También, por mencionar al final, pero menos importante, tenemos las plantillas. Una de ellas es las plantillas de círculos, plantillas, plantillas. Yo recomiendo que tengas, si estás trabajando con instrumentos de dibujo, es decir, a mano alzada, que uses esta plantilla. ¿Por qué? Porque con un compás tú puedes hacer un círculo realmente pequeño, pero el compás puede hacer círculos hasta un límite de 0,5 centímetros de radio. Si yo quisiera un círculo más pequeño, no lo tengo. Entonces, para eso puedes comprarte estas plantillas para poder trazar círculos con menores radios que con un compás no puedes hacerlo. Otro tipo de plantilla que también recomendaría es esta plantilla para borrar. Es una plantilla para borrar metálica que recomiendo bastante cuando, por ejemplo, tienes un montón de trazos. ¿Bien? Por ejemplo, voy a mostrarle ejemplos de ejercicios resueltos por mi persona en las clases particulares que dicto a alumnos de la uni. Por ejemplo, ahí está. Proyección de un sólido y su dibujo isométrico. Yo quisiera borrar esta línea, por ejemplo. Quiero borrar esta línea. Quiero borrar esta línea. Está, pero como puedes ver, yo también acabo de borrar estas otras líneas que están aquí, que no quería borrarlas. Entonces, en esa ocasión, es recomendable tener una plantilla para borrar, para solamente borrar esa línea que no deseo que esté ahí. Muy bien. Ok. Entonces, estos vendrían a ser los instrumentos complementarios. Instrumentos complementarios. Bien, ahora pasemos a lo que es escalas. Escalas. Bien. Las escalas se utilizan cuando queremos representar en general, porque también hay escalas de aumento, cuando queremos representar una longitud que es demasiadamente extensa y que no cabría en una hoja de papel. Por ejemplo, representar, no sé, una pista, una carretera que tiene, por ejemplo, 1 kilómetro de distancia en la hoja de papel en una escala 1 en 100.000. ¿Qué significa esto? Que vas a agarrar esa distancia de 1 kilómetro y lo vas a dividir entre 100.000. Y si tú lo haces, te va a salir 1 centímetro. O sea, si divides 1 kilómetro, lo divides entre 100.000, te va a salir 1 centímetro. Ese centímetro que te sale al dividir estas dos magnitudes, ese centímetro es la longitud que tú tienes que representarlo en la hoja a esa carretera de 1 kilómetro. Entonces, en geometría descriptiva existen ejercicios de tipo aplicativos donde hablan de la distancia, por ejemplo, de un barco a una torre de control o de un avión hacia un portaaviones o de una torre hacia un árbol, de un observador hacia el otro punto de una montaña, etcétera. Hay casos como esos donde se trabajan con longitudes extensas, cientos de metros o kilómetros. En esos casos, trabajamos con escalas. Bien. ¿Cuántos tipos de escalas hay? Existen 3 tipos de escalas. Las escalas de aumento. Escalas de aumento. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo te doy 1 centímetro, y yo te indico de que, no, por ejemplo, sí, 1 centímetro, que una recta mide 1 centímetro y te pido que lo representes en la hoja de papel en la escala 10 en 1.
en la escala 10 en 1. Entonces, esa longitud de 1 centímetro que yo te doy como dato, tú lo tienes que representar en la hoja como 10 centímetros. 10 centímetros. Porque una escala de aumento vas a multiplicar, vas a aumentar la longitud del tamaño original que tienes de dato. Por otro lado, tenemos la escala natural, que significa que no varía, no hay variación. Si la recta que te pido dibujar mide 1 centímetro, en la hoja lo vas a dibujar como 1 centímetro, nada más. Y tenemos la escala reducida, que viene a ser la escala más común con la que se trabaja, que es lo mismo. Si yo te pido ahora representar una recta que mide 10 centímetros en la escala 1 en 10, entonces ahora quiero que lo reduzcas 10 veces, 10 veces el tamaño original. ¿Qué significa? Agarras la longitud, lo divides entre 10 y eso es lo que tienes que plasmar en la hoja. Muy bien. Entonces, otra vez, vamos a hacer unos pequeños ejemplos. Escala, por ejemplo, 5 en 1. Escala 5 en 1. Ahí está. En la escala 5 en 1, por ejemplo, yo pido representar una recta que mide, por ejemplo, 2 centímetros. 2 centímetros. Ahí está. Yo pido que el alumno me represente en la hoja BON una recta que mida 2 centímetros. Eso significa que, simple, lo vas a multiplicar por 5. Lo vas a multiplicar por 5. Entonces, agarras la regla, vas a trazar una recta horizontal. Está la regla, trazo, y esa recta que mide 2 centímetros estaría aquí, midiendo 10 centímetros. Tú tienes que colocar aquí, sobre la recta, la longitud que mide. Esta recta mide 2 centímetros. En la escala 5 en 1. En la escala natural, vamos a medir la misma recta. Escala natural. Escala natural, es 1 en 1. Significa que no va a haber ninguna variación. La regla, trazamos. ¿Está? Entonces, esos 2 centímetros se van a representar como lo que son. 2 centímetros. 2 centímetros. Muy bien. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, la escala de reducción. Voy a utilizar la escala 1/2 para seguir trabajando con esa longitud de 2 centímetros. Escala 1/2. ¿Ok? Por acá. Y vamos a dibujar una recta en esa escala. Una recta de 2 centímetros. Una recta horizontal en la escala 1. Como esta es una escala de reducción, entonces ahora tengo que dividir la longitud que me están pidiendo entre 2. Si yo te pido dibujar una recta que mide 2 centímetros, lo divides entre 2 y el resultado sería 1 centímetro. Agarras tu regla y trazas 2 centímetros en la escala 1. ¿Está? Vamos a colocar por aquí un punto y por aquí otro punto. Entonces, la recta que mide 2 centímetros en la escala 1 en 2 sería esta que está aquí, que estaría midiendo la mitad. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si aquí tenemos un ejemplo claro? Múltiplos de escala. ¿Qué pasa si a mí me piden dibujar un segmento que mide 6 metros en la escala 1 en 150? Y yo quiero utilizar mi escalímetro, porque el uso de escalímetro es cuando vas a trabajar con escalas de reducción. Pero ¿qué pasa si a mí me piden dibujar una recta que mide 6 metros en la escala 150? Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? En ese caso, lo que se tiene que hacer es utilizar un múltiplo. Recuerda, ¿qué escalas tienes en el escalímetro? En el escalímetro tienes las siguientes escalas. Las escalas del escalímetro son 1 en 20, 1 en 25. Todos los escalímetros tienen estas escalas. Todos, todos. No hay ningún escalímetro que tenga una escala diferente. 1 en 75, 1 en 100 y el siguiente sería 1 en 125. Como podrás ver, en el escalímetro tú no tienes ninguna escala que sea 1 en 150. Pero entonces, ¿qué hago? Lo que vas a hacer es utilizar un múltiplo de 150. Uno o dos múltiplos de 150 rápidamente vendrían a ser 1 en 50, 1 en 50 y otro múltiplo sería 1 en 75. ¿Cuánto hay que multiplicar a 50 para que sea 150?
hay que multiplicarlo aquí por 3. Por 3 y llego a 150. ¿Cuánto hay que multiplicar a 75 para llegar a la escala 150? Por 2. Por 2 y llego a 150. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo para llegar a los 6 metros? Voy a la escala, por ejemplo, 1 en 50. Voy a la escala 1 en 50. Y a todas las medidas que están en tu escalímetro, ¿está? El escalímetro, a todas las medidas que encuentras en la escala 1 en 50, ¿está? Listo. En la escala 1 en 50, lo que vas a tener que hacer es multiplicar a cada longitud por 3. Vas a tener que multiplicarlo por 3. Es decir, acá lo tenemos, el 0 por 3, 1 metro por 3, 2 metros por 3, y ahí está. Los 2 metros, en la escala 1 en 50, si lo multiplico por 3, representarían 6 metros en la escala 150. ¿Ok? Entonces, 2 metros en la escala 1 en 50 representa, y es lo mismo, es equivalente a 6 metros en la escala 1 en 150. ¿Ok? Por el factor que viene a ser por 3. Repito, ahora con la escala 1 en 75. Bien, porque también funciona. El factor de escala sería 2 por 2, porque 75 por 2 me da 150. Entonces a 0 lo multiplico por 2, a 1 metro también por 2, y sería 2 metros. A 2 metros lo multiplico por 2 y sería 4 metros. Y cuando llego a 3 metros, a multiplicarlo por 2, ya tengo 6 metros. Entonces, 3 metros en la escala 1 en 75 equivale a 6 metros en la escala 1 en 105. A esto le llamamos múltiplos de escala. Los múltiplos de escala son los valores que tenemos que multiplicar a una escala para que equivalga a otra escala mucho mayor. Muy bien, espero haber sido claro con esa pequeña explicación.